La doctora María Valdés es doctora en educación, docente e investigadora sobre historia, teoría y análisis fílmico, gestión de la cultura y sobre estudios de género en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente es la secretaria de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de las Artes. Con la conversación denominada Lo incapturable, bocetos para pensar cómo respira la investigación en artes. Todo suyo el espacio y muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a la universidad por esta posibilidad. Para mí es un enorme placer estar hablando de estos temas porque las artes siempre ocupan un lugar un poco complejo dentro del sistema científico, tecnológico y artístico de las universidades argentinas. Y para mí fue un desafío ver qué iba a hacer, porque dije, o preparo un PowerPoint o preparo una serie de cosas, y en realidad dije, no. Tengo anotaciones, mi escritorio es un desmán en este momento. eh, y voy a empezar por lo esperable, ¿no? Podría empezar hablando de lo que de alguna manera ya sabemos, ¿no? Que es la investigación en artes, la investigación creación y todo lo que sacude la investigación tradicional desde, como campo definido desde hace ya unos cuantos años. Podría hablar, si intentamos de alguna manera historizarlo, tomar como punto de referencia el año 1993, porque eso lo van a citar todos los libros y todas las investigaciones, cuando Christopher Freiling saca un texto llamado Research in Art Design, con una categorización muy famosa entre investigación sobre el arte, las disciplinas tradicionales sobre el arte y la historia del arte básicamente, la investigación para el arte, que de alguna manera nomencla y trata de dar cuenta de los procedimientos, y la investigación a través del arte, que sería lo más cercano a lo que después de alguna manera llamamos investigación, creación o algo por el estilo. Tenemos desde esa perspectiva una serie de referentes que ya son como los lugares comunes y deberíamos también problematizar la idea de los lugares comunes o referentes que son necesarios, porque a partir de ahí podemos empezar a pensar una serie de cosas como Bruce Archer y todo su problema en torno al arte y el diseño, Henk Bordorf, que es uno de los más citados habitualmente, John McNiff, Patricia Levy, Elliot Eisner, ¿no? Son aquellas personas que desde el campo de la musicología o desde el diseño, en distintas instancias empezaron a pensar qué sucede cuando las artes parecieran invocar otra cosa en relación con los modos de investigación, vamos a llamarlo por ahora así, eh, dentro de los campos tradicionales disciplinares. Podría también haber hecho un PowerPoint o explicar cuáles son los lugares de referencia para estas cuestiones. El Royal College of Art del Reino Unido, ahí es donde justamente Freiling y Archer hacen sus primeras estructuras, digamos, formales de posgrados que intersecan diseño y artes. Podríamos darle una larga visibilidad o reflexionar sobre cómo la Universidad de las Artes en Helsinki trabajó prácticas artísticas, teatro, danza, música, artes visuales para pensarlas desde otro lugar. Podemos tomar también, investigar, y los invito a que vean qué es lo que sucede con el Instituto Orfeo en Bélgica, que se especializa en todo lo que es en investigación en artes, pero dentro del campo de la música. O algo que a nosotros podría llamarnos mucho la atención, porque acá no está permitido aún, que es lo que sucede en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, que fue pionera en habilitar doctorados, donde la tesis doctoral, el proyecto de graduación que a uno lo coloca en un par disciplinar para pensar y argumentar en torno a las teorías, las prácticas, etcétera, etcétera, todo lo que está ligado a hacer un doctorado,
La tesis doctoral consiste en Gotemburgo en la propia obra de arte que se acompaña con una reflexión crítica muy documentada, sumamente documentada. Podríamos también hablar de la Concordia University en Canadá, que es la que acuñó, digamos, dentro de lo que son los paradigmas científicos, tecnológicos y artísticos, el término Research Creation, ¿m? Dentro de los programas de posgrado. Podríamos pensar también qué es lo que está haciendo el MIT hoy, donde se propone de algún modo trabajar, relacionar y poner en relación a gente que pertenece a la física nuclear con nanotecnólogos y artistas. Y están trabajando en laboratorios específicos para este tipo de cosas. Pero bueno, también podríamos pensar qué sucede en el campo latinoamericano. Podría haber empezado hasta por ahí. ¿Cuáles son las universidades importantes en nuestra región o en toda América Latina que hacen de las artes un problema, como estado de problema para reflexionar en el cotidiano? La Universidad Nacional de Colombia, que hace habitualmente los encuentros de investigación-creación y que tiene como una impronta muy fuerte la producción de conocimiento a través de prácticas visuales, vivas, y es una constante que vienen trabajando desde hace tiempo. La Universidad Javeriana de Colombia, que tiene algo muy particular, que es el Estado quien clasifica las políticas de investigación, pero es pionera en lograr de algún modo que estas em, políticas de algún modo reconozcan la obra de arte como productos absolutos de conocimiento, de nuevos conocimientos, de otro tipo de conocimiento. En este momento yo soy la secretaria de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de las Artes, que es la única universidad en Argentina que es toda dedicada a la producción artística. Está también la Universidad de las Artes, la UARTES de Ecuador, que está creada específicamente para la formación artística en el nivel superior. La Universidad Autónoma de México también tiene una facultad de artes y diseño, otro terreno que también aparece intersecado y con un debate epistemológico fuerte, que tiene un programa que es interesante, que lo trabaja como metodologías de frontera, ¿no? Porque cruzan, por ejemplo, en este caso específico, producción plástica con saberes comunitarios. Podríamos hacer un relevamiento de la cantidad enorme de cuestiones que trabajan esas universidades. Podría haber empezado también hablando dentro de lo que es nuestra región o Latinoamérica, de referentes que empezaron a pensar estos problemas desde alguna posición situada. Conocemos a Ana Longoni, que es muy importante y es muy referenciada como historiadora del arte y curadora. Se dedicó mucho tiempo a trabajar y se dedica a los entresijos entre el arte y la política en Argentina y en América Latina. Y ese trabajo de investigación de Ana permite pensar cómo las prácticas artísticas investigan y activan la memoria histórica. Pero también está Cuauhtémoc Medina en México, que es crítico, es curador de arte, es historiador, y también piensa él, tiene un modo de pensar el arte latinoamericano como producto de discursos críticos frente a la globalización y la economía. Cuando pensamos en la investigación en artes, también tenemos que pensar en una figura como la de Ticio Escobar. Podría haber empezado haciendo un panegírico sobre lo que significa Ticio Escobar en Paraguay como filósofo y curador, porque aportó una redefinición del arte y de la estética en la región, en la integración de todo lo que es el arte indígena y popular como formas legítimas, pero no solamente legítimas, sino sumamente complejas de producción de conocimiento. Ticio Escobar es un referente, es
una figura en la que se vuelve permanentemente y que también tracciona cosas que empiezan a intersecar las prácticas también artísticas decoloniales y otra serie de sistemas de valores que orbitan en esta cartografía sumamente compleja de lo que es investigar en artes. Pero también está Brasil, está Sueli Rolnik, que ustedes la deben conocer, que es una filósofa, pero también es psicoanalista, que también se pasa pensando la práctica artística, pero la práctica la piensa como un mecanismo para decolonizar el inconsciente y cartografiar de algún modo, podríamos decir, dar un mapa de situación de las sensibilidades de la época, de nuestro contexto, de nuestra coyuntura. Y voy a volver sobre la cuestión de la sensibilidad en un ratito. También podríamos dedicarnos a ver qué es lo que hace Santiago Vera Cañizares en Ecuador, que se preocupó mucho por los principios metodológicos de la investigación artística como herramienta científica dentro del sistema universitario regional. Esta necesidad enorme de saberse validadas que tienen las artes. Podría también hablar de la gestión en el ámbito universitario argentino y básicamente lo que significa, por si alguno no lo sabe, en el Consejo Interuniversitario Nacional haber logrado incorporar a las artes, hay comisiones dentro del cine, está la comisión que se dedica a la ciencia y a la tecnología y ahora a las artes, y la discusión epistemológica de la función y el rol que cumplen las artes como producción de conocimiento ha sido tan fuerte, primero que la comisión se llame de Ciencia, Técnica y Arte, ya es un logro dentro de lo que significa el sistema universitario argentino, pero al mismo tiempo dentro de esta comisión hubo un debate muy grande que empezó justo cuando yo empecé la gestión, venía de antes traccionado, para crear una subcomisión específica en arte porque se puso de manifiesto, y esto es así, que los baremos y los sistemas de mensura, evaluación, trabajo con indicadores, lógicas metodológicas para el arte o para las artes son sumamente diferentes. Y el trabajo a lo largo de estos años de la subcomisión fue pensar cuáles son estos baremos a través de las cuales quienes producen o hacen arte deben ser evaluados dentro de algo muy específico que son las universidades en nuestro país. Todo esto es cierto, podría haber empezado detallando muy específicamente cada una de estas cuestiones. ¿Cómo se historiza esto que es la investigación en artes? Un punto de inflexión que es necesario marcarlo, que es 1993, porque esta pulsión de fechar aquello que son procesos mucho más elásticos, pero no obstante se fechan porque se ponen mojones de sentidos que permiten crear una historicidad y una historia crítica de cómo se van desarrollando los avances epistemológicos, científicos, tecnológicos, artísticos dentro del sistema de investigación. Pero en todo esto que yo nombré, no nombré aquello que podría ser un punto de inflexión para pensar si nuestro sistema tiene o no una elasticidad suficiente para entender lo que significa en términos de una cuestión política que las artes estén como una forma de conocimiento. Porque hay un problema vital, un problema lógico, es que tenemos artistas que están dentro del circuito y del lugar de investigación. Porque una cosa, la gente que yo nombré incluso, Rolnik, Ana Longoni,
podrían ser vistos y configurados dentro del sistema. Que gente que investiga sobre artes para plantear cómo la investigación en artes es necesaria y tracciona una serie de valores y de prácticas sociales, culturales necesarias y que enriquecen a la investigación. Pero ¿qué sucede cuando el que investiga es el artista, la artista, le artista? ¿Qué sucede que cuando quienes reflexionan sobre esas prácticas son aquellos que las realizan? ¿Qué pasa ahí? He aquí el dilema, diría Hamlet, porque estamos hablando de arte, tengo que hacer referencias a cuestiones artísticas. Estamos en un territorio de reconfiguración. He aquí el problema. El problema es un problema que tracciona, al menos para mí, una reconfiguración del sentido de la deixis. Si yo digo una aquí, determino una I, una allí, en torno a lo que es la investigación. ¿Cómo sé cuál es el nuevo territorio de reconfiguración de la deixis a partir de la cual se piensan, se ponen en juego, entran los actores a funcionar a la hora de pensar las artes dentro del sistema? ¿Qué sucede cuando los artistas son quienes reflexionan? ¿Qué se pone en juego cuando las artes vienen marchando? Y sobre todo, ¿qué prejuicios siguen sobrevolando sobre quienes hacen arte y reflexionan sobre su propia práctica, incluso dentro del claustro universitario? Si lo pongo en un término muy sencillo, a mí cada vez me gusta más hablar de la manera más sencilla posible. ¿Por qué producen repelús las artes? ¿Qué ponen en entredicho? Y voy a volver a este piso muy basal, muy liminar, muy básico, si se quiere, pero que considero necesario a la hora de pensar y retomar las artes dentro del sistema universitario. Me refiero a la distancia que media entre reflexionar el problema frente a desprenderse de un sistema científico, tecnológico e incluso artístico que expresa de su propio sedimento cultural y cultural respecto de la ciencia. Y esto tenemos que hacernos cargo, que no podemos romper en 2 días un sedimento cultural, insisto, y cultural respecto de lo que es la ciencia. Y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Esta naturalización de un constructo como verdad. Y es un constructo. Voy a tomar en esto que nos permite de algún modo reflexionar sobre un aquí y ahora, esto que habría que empezar a replantearse o tirarlo abajo, si se quiere, la falaz diferencia entre ciencias básicas y aplicadas. Eso que se ha construido históricamente casi como una linealidad malsana, rara, donde en una jerga histórica básica primero se descubre y después se aplica. Algo así, seamos piadosos. Cuando las fronteras entre esa gran divisoria de aguas es lábil, difusa, ambigua para empezar. La relación entre estos mundos es, y discúlpenme que lo diga de este modo, es cuanto menos despeinada, desordenada, cíclica, cambiante. Basta con que le demos a vamos a poner etiquetas, científica, científico, científica tradicional, en laboratorio, un corpus de datos sin contexto, y tendríamos problemas para ver si eso remite, o ella tendría problemas para ver si eso remite estrictamente a una ciencia básica o aplicada. Básico aplicado respecto de que estas categorías que fueron formuladas como herramientas de construcción de un constructo de verdad respecto de la ciencia, ¿no ameritan ser revisadas? Creo yo que estamos en un parteaguas respecto de lo que tradicionalmente se llamaba el método científico, discúlpenme. Porque las artes han demostrado que existe otro modo, si quieren vamos a ponerlo en este encasillamiento de rigurosidad epistémica, con otro modo que
ya veremos a qué invoca, que ponen en entredicho esta situación de la cual tenemos por lo menos algunas realidades que son esperanzadoras, que en nuestro propio sistema universitario estén dentro de la configuración, que se empiecen a pensar baremos. Y el problema es, cuando investigamos en arte, ¿qué es lo que podemos ofrecer también y enseñar a aquellos como yo, que nos formamos en las artes tradicionales o en un modo de pensar las artes, que fue el que a mí me conformó, que es investigar sobre un objeto artístico? ¿Qué le puedo decir yo a la gente que tiene que lidiar con el sistema universitario y que dice, soy artista, pero estoy en la universidad, pero siempre me van a tomar a menos? O que tienen, vamos a decirlo lisa y llanamente, miedo de que aquello que producen sea minimizado, porque hay una lógica hegemónica de sistemas de valores donde las artes están en otro lugar. Pugnan por entrar, las universidades las toman, pero la tensión es permanente, ¿no? No obstante, tengo que trabajar con investigadores que hacen de la práctica otra cosa, porque no la voy a llamar metodología en el sentido estricto. ¿Qué puedo decirle yo a quienes hacen de su práctica artística un laboratorio de experimentación única, un modo de construcción de conocimiento único? Esto me llevó a preguntarme en algún momento, pensando en la investigación en artes, en analizar las narrativas que definen los saberes. Y empecé a pensar en los casos históricos o casos de artistas o casos de quienes no son artistas, que en sus prácticas situaban y armaban procedimientos. Pero más me interesaban aquellas personas que tomaban cosas adjudicadas al arte para pensar su propio quehacer, que no era artístico, pero que estaba todo en una línea más o menos de coherencia interna, vamos a llamarlo así por ahora. Para este proceso yo misma tuve que desmontar ciertas naturalizaciones de sentido que las tenemos desde la cuna, porque estos son procesos que son capas de sentido, sedimentos que han conformado la práctica de lo que se entiende por ciencia, técnica, arte, donde por lo menos en relación con las artes siempre estamos en un proceso donde hay que desmontar. Primero la idea de genialidad, solos los genios lo producen. La romantización de las artes es otro problema, la romantización del sentido de las artes. La otra, la cristalización, y perdón por esto, pero es algo que circula vulgarmente, un concepto ramplón de la sensibilidad. Y por otra parte, la otra cosa que hubo que desmontar, porque no nos pensamos así, es el síndrome de la flor azteca. Es decir, esa ilusión óptica donde había un jarrón del cual salía una cabeza desmembrada del cuerpo, una cabeza de mujer. Eso ameritaría, en términos del feminismo, otro tipo de exposición al respecto. ¿Mm? Es decir, esa cabeza que habla, se le pregunta, contesta, desmembrada de un cuerpo. Desmontar la naturalización del desmembramiento del cuerpo, teoría y práctica, como si no fuera el dispositivo teórico, si se quiere, un proceso también corporal. El tupacamarismo es algo que está in situ sin que nos hagamos, sin que lo hayamos podido reflexionar o ver los alcances que tiene, ¿no? El cuerpo no está completo. El cuerpo que no esté completo, vuelvo a retomar algo que dije antes, es un problema político. Entonces me puse a pensar en algunas personas que no eran artistas, pero algo pasaba. Voy a tomar dos casos que para ustedes van a ser referenciales porque son
básicamente conocidos. El primer caso que voy a tomar, porque me está gustando mucho, estoy investigando mucho, es Rosa Luxemburgo. Que Rosa Luxemburgo, a quienes todas conocemos por su incidencia política, por lo que significó en términos de políticos y reformulación de ciertas cosas en torno al sistema social, dibujaba, tenía una gran colección de acuarelas y dibujos, y lo que es interesante es que cuando ella estuvo en la cárcel, las cartas de la cárcel de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, son las cartas de un artista visual. Cómo configura el mundo y registra las cosas son con un nivel de manifestación del uso del color y de las formas sumamente llamativas. Pero no es porque Rosa Luxemburgo tuviera una pasión oculta por las artes. También la tenía por la botánica. Entre 1913 y 1918, Rosa Luxemburgo, recluida en Breslavia básicamente, se dedicó sistemáticamente en una serie de cuadernos, son los famosos cuadernos grises, cuyo descubrimiento es relativamente cercano, armó un herbario. Es decir, voy a tomar a Rosa Luxemburgo como un acto curatorial. Es decir, el acto curatorial como práctica política. Registró, desecó, armó como un collage importante una serie de hojas y un montón de cosas. Y en esa ciudad donde estuvo recluida, en Breslavia, ahí paradójicamente yacían los restos de quien fue su modelo, Ferdinand Lasalle. Entonces ella cuando en un momento toma una hoja, una hierba que está dentro de la nomenclatura curatorial del herbario y que la toma de la tumba de Ferdinand Lasalle. Existe un modo, si somos dúctiles para pensar los problemas de traducción y también para poder pensar la ligazón entre los mundos posibles que se nos construyeron como imposibles, hay algo que liga lo que es esa voluntad de la emoción que le producen las plantas como organismos vivos y sobre ese hombre que a ella le permiten pensar también el movimiento obrero. Hay mucho de esa lógica plástica del herbario que si uno la puede confrontar y poner con, paradójicamente, los escritos de Rosa Luxemburgo, en el momento más fuerte de la construcción del herbario es cuando ella empieza a escribir sobre la Revolución Rusa, y que nos permite pensar cómo, para quienes no tenemos de algún modo incorporados como artistas, necesitan o de alguna manera incorporan sin una voluntad, diríamos, epistemológica, porque no ni existía la investigación-creación o la investigación a través del arte, intersecan mundos posibles para construir una mirada social sobre un problema. El segundo caso que voy a mencionar, que tampoco es artista, lo nombré hace unos días porque me parece que es importante empezar a pensar en estas cuestiones, ¿no? Es Einstein. Sí, señores, el de la teoría de la relatividad. En 1905, Einstein publica sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz. Es decir, aquello que va en términos de lo que es la luz como onda continua a la luz como paquete de energía, lo que hoy denominamos fotones. A Einstein le dan el Nobel en 1921 por esto, por un problema en física. Porque la teoría de la relatividad, incluso para la gente del premio Nobel, era tan abstracta que no se jugaron. Es decir, la abstracción como una condición de imposibilidad, como las artes están en un mundo, empiezo ahora a establecer vínculos
Pero sí lo que me interesa es que el texto de Einstein, y es como él va configurando esta práctica, empieza con sobre un punto de vista heurístico. Un punto de vista es una situación, volvemos a una cuestión deíctica, un punto de vista sobre algo, pero es un punto de vista heurístico. Eureka, lo encontré. Es decir, el atajo, la heurística, problema y resolución de problemas de un modo creativo, de un modo no esperable, algo que está en el intersticio. Es decir, nadie cuestiona, que es algo muy de las artes, la cuestión heurística, nadie lo cuestiona en Einstein. Y cómo establece, para pensar fotones, lo digo claramente, una elasticidad de los sistemas de producción de conocimiento, pero no los pensamos porque está hablando de fotones. Tomo estos dos casos porque no son artistas, pero habría en nuestro mundo, por lo menos sensible, en el mundo del conocimiento, en el mundo de las universidades, de las historias de las artes, etcétera, etcétera, un montón de artistas que pensaron y registraron sus propias prácticas casi con una voluntad de instalar, sin saber que lo estaban haciendo, una serie de bitácoras y de herramientas de investigación que, digámoslo claramente, no estarían nomencladas dentro de lo que la metodología cualitativa y cuantitativa hoy, como constructo epistémico, que está arreglado, que tiene normas y que tiene una estrechez que habría que elastizar más, ¿m? No caben ahí. Pensemos en un Artaud. ¿Cómo leemos a Artaud? Su poesía, El ombligo de los limbos, sobre todo cuando se pregunta por la creación y su creación afectada, y volveré después al tema del afecto, por su acuciante y terrible acicate que es la enfermedad mental, que pone en juego, desplazado metafóricamente en relación con la red neuronal. O Raymond Roussel o Georges Perec, todo lo que da origen a este movimiento que sigue hasta el día de la fecha, que es Oulipo, sobre modos de construcción de la literatura, de procedimientos, ¿qué hay en el procedimiento? ¿Qué dice el procedimiento sobre esa posición situada de las artes en un aquí y ahora? O el español José Valdelomar, con esa maravillosa conjunción del científico, pero que le ve una vocación humanista a la producción artística, donde incorpora también como cuestión táctil el ojo de un público que tiene que entrar en relación con ese sistema. El mundo de Valdelomar es muy interesante para ver cómo la tecnología, pensar el sonido, pensar el límite de la pantalla, se vuelve una herramienta de construcción de conocimiento para una práctica artística. Con esto que él hace con el tríptico elemental de España, que les recomiendo mucho ver, en función de colocar una emotividad que desmonta lugares comunes. Por ejemplo, en una de las partes del tríptico o espejo granadino tenemos construido una imagen de Granada, una imagen cartografiada con la Alhambra como cenit. Si pensemos en en esas cristalizaciones imaginarias que tenemos sobre algunos lugares, que tenemos una imagen visual que parece resumir un todo. Valdelomar lo desmonta, lo coloca en otro lugar, en la licuefacción del agua y lo que significa, ligando a Manuel de Falla con ciertas prácticas políticas de la educación en España. Hay toda una cuestión ahí que excede los límites de lo posible y es un artista, pero es un científico. Arma sus escritos de mística, estética y creación nos permiten pensar otro modo de construcción del conocimiento. Digo todo esto porque también, en un punto, estas personas nos permiten revitalizar la idea de lo que significa la práctica artística y la investigación artística. Porque en realidad la pregunta de base, a partir de estos ejemplos, es
¿Qué es lo que pone en entredicho la investigación en artes? Lisa y llanamente el sistema de validación de saberes. Porque la pregunta del millón es, ¿qué estrategias políticas edifican la validez de la validez? ¿Cómo piensa el sistema científico, tecnológico y artístico hoy? La metodología, la epistemología, la ontología. Y por otra parte, también es peligrosa, vamos a poner nuestros lugares hermosos de la configuración ficcional, la investigación en artes, porque restituye la noción de cuerpo como sistema complejo. Si primero desmonta la diferencia entre teoría y práctica, y porque permite una apropiación social de la ciencia. Vamos a pasarlo a algo que nosotros conocemos muy bien. El problema que tiene como validación la divulgación científica de la ciencia y las artes, diríamos, ¿no? Pero eso es fundamental, porque eso es lo que vuelve asequible para quien no lo hace, ¿qué es lo que hacemos dentro de las universidades? Podríamos pensar, ¿por qué no en términos de una cuestión política? ¿Por qué hoy, en un contexto terrible de financiamiento universitario y de políticas neoliberales extremas, por qué no nos entienden? No entienden qué es lo que hacemos las universidades. Quizás, no lo sé, si las artes, desde el modo de agenciamiento que tienen con la ciudadanía, pudieran ser un actor más constante en esta apropiación social de la ciencia, que es lo que hacen las artes, sería más entendible qué es lo que hacemos dentro de las universidades. Yo pensé que me iba a quedar mucho tiempo, pero no me queda mucho tiempo. Acabo de hablar también de una noción compleja de cuerpo, porque podríamos pensar si existe una dimensión subjetiva en la investigación en artes. ¿Ok? Muy bien, la subjetividad podemos pensarla como herramienta metodológica y algunos teóricos apuntan a eso y dicen que justamente no es un sesgo, no es algo que yo pongo porque sí, sino que es una vía de conocimiento. Y yo voy a postular también que debemos pensar nuestras propias autoetnografías performativas, ¿no? Porque lo que hacemos cuando producimos investigación artística, cualquiera que ésta sea, es trabajar con un conocimiento encarnado, ¿no? Es decir, desplaza en un lugar otro deíctico de la apropiación de lo metafórico y al mismo tiempo ubica en otro lugar la experiencia sensorial, ¿no? La subjetividad es una narrativa que me configura como sujeto de conocimiento y de sensibilidad. En ella estriba la experiencia como esta sedimentación de capas que nos han formado en función de una singularidad que ahora voy a tratar de por lo menos de manifestarla acá, en función de pensar por qué es importante investigar en artes. Voy a decirlo también de una manera sencilla, las artes no divierten, advierten. Y en este momento creo yo, porque no puedo hablar sino desde mi lugar situado, de hecho, la materia que me ocupa y me desvela se llama investigación situada en el campo de las artes. ¿M? Estamos en un contexto neoliberal enorme, supremo, terrible, y en este contexto, y tomo el neoliberalismo en realidad, porque el neoliberalismo es un programa económico, pero voy a parafrasear a un filósofo argentino que se dedica a estos temas, que es Hernán Ulm, y él sostiene muy claramente que el neoliberalismo es un programa económico, pero antes que un programa económico es un programa afectivo. Es decir, entendiendo la afectividad como la organización, vamos a ponerlo de algún modo, de un mundo sensible, porque organiza la percepción. Recuerda que hace un rato dije que teníamos que desmontar
la cristalización ramplona de la sensibilidad, ¿no? Es decir, nuestra percepción, nuestro mundo sensible se organiza a partir de una categorización de tiempo y espacio como naturales, algo dado, pero no, son producciones perceptivas del orden de lo sensible. Es un orden reglado porque es un orden. Para que lleguemos a la economía, primero tiene que haber un programa afectivo de organización del mundo. ¿Mm? Entonces, eso construye subjetividades, abona a aquello que consideramos exclusivamente único, referido a mi mismidad y zonas aledañas, y construye rituales y subjetividades normadas y normativizadas, aunque pensemos que no es así. Es la organización. ¿Qué pasa con las artes acá? Ahí yo escribo con el texto ulpiano, por llamarlo de algún modo, porque las artes promueven heurísticas situadas, es decir, son zonas de intersticios, son zonas que ponen de manifiesto esa homogeneización global del mundo sensible. Es decir, frente a una percepción sensible neoliberal de la cual no nos damos cuenta, la tenemos naturalizada, aparecen ciertas lógicas, ciertos momentos que rompen, que es muy propio de las artes, donde la subjetividad singular se vuelve coalescente con otras tantas que ponen en entredicho el sistema. En ese sentido, cambia la performatividad, cambia esto de pensar la producción con un fin que es estrictamente económico. El fin es social. En un punto, podría un poco también para pensar en este agenciamiento nuevo que promueven las artes, que en este sentido las artes también, como otro modo de producción heurístico situado de conocimiento, esto que moviliza una deixis política de los sujetos situados, donde en esa conciencia de la brecha, en esa conciencia del hueco, podemos darnos cuenta de cómo se configura un mundo mucho más complejo y globalizado y homogeneizado. Y no obstante, podemos entrar en relación con otras subjetividades que están en otros tantos intersticios y producen otra cosa. En ese sentido, creo yo que las artes como otro modo de conocimiento, de algún modo, no de algún modo, digámoslo claramente, son una herramienta de herida política. Son una herramienta de conciencia política de la politicidad de los cuerpos normados. Y eso es muy importante, es necesario, porque de alguna manera, si empezamos a desmontar todas estas capas de las cuales estoy tratando de hacer una somera síntesis, lo que estamos viendo es cómo se construye una cartografía de lo sensible, que es una cartografía ideológica. Yo empecé esta locución, o cuando nombraron de alguna manera lo que designa mi nombre, es decir, mi subjetividad formada en un cuerpo que intenta todo el tiempo dejar de ser la flor azteca, ¿m? Le puse esto lo incapturable y bocetos porque son ramalazos que me permiten pensar lógicas que están todo el tiempo siendo puestas en entredicho por aquellos con los cuales trabajo y con las cuales trabajo, que son los artistas que están pensando cómo terminar un trayecto de doctorado. ¿M? Pero que me obligan a pensar el mundo a través del cual se normó y se normativizó la universidad. ¿M? Yo le puse que eran como respiraciones, ¿no? Y me gustan las invocaciones que podemos hacer entre mundos, insisto, aparentemente imposibles, porque no pensamos la respiración. Respiramos. Inhalamos, exhalamos. Es decir, inhalamos para obtener energía, exhalamos para eliminar desechos de gases y cosas que hay en nuestro interior, y porque es
básicamente un mecanismo de regulación del pH, creo, es decir, la acidez en la sangre, nuestra elasticidad metodológica. Y pensamos la respiración o no la pensamos, es así, así como siempre investigamos, aunque no pensemos que estamos investigando, solo es en el lugar donde le ponemos el suncho dentro de un sistema. Pensamos que la respiración que hacemos es la única porque es pulmonar, la de los mamíferos, la de las aves, la de los reptiles, pero los peces tienen respiración branquial, los anfibios, las ranas tienen respiración cutánea y también existe la respiración traqueal, que es por tubo, la de los insectos. Pensamos nuestro mundo de investigación como un mundo pulmonar. Hete aquí, si ese es el sistema que hay que cuestionar, que la respiración traqueal se lleva puesto a 10 quintillones de seres vivos en el mundo, los insectos. Entonces, estamos hablando de un problema de hegemonía política por el sentido de la producción de conocimiento. La investigación como respiración anida en un cuerpo ético y político. Lo último que voy a retomar es que confieso que tomé prestado el título del incapturable de un texto que también recomiendo leer, que es el texto sobre puesta en escena y los avatares de la producción escénica de Rubén Schumacher. Ahí se cuece desde lo efímero del teatro en sí mismo. Una vez finalizada la obra está ahí en lo que fue cuando la vi. Y también entre eso y el carácter residual de la experiencia ubicada en lo que queda o pudiera quedar de una obra. Un registro audiovisual, un texto crítico, ¿por qué no? Algún estudio sobre eso. Es incapturable porque es en el aquí y ahora de politicidad, como en las artes, como en el teatro. Parece que eso estuviera en el aura del teatro, esa condición de lo incapturable que está ahí, ha sido, es y será al mismo tiempo, pero se escurre entre los dedos, como el proceso de investigación, como la respiración. Que la respiración, sí, lo sabemos, creo que sí, que lo sabemos todos, es una función vital. Pero es una función que la regula el cerebro, no podemos hacer nada con ella, es un acto inconsciente controlado por el cerebro, pero sí sabemos que a pesar de eso, si controlamos la respiración, podemos tener un mejor rendimiento físico o podemos manejar el estrés. Si controlamos, es decir, si abrimos los modos de investigación y entendemos que las artes están en ese lugar, en esa deixis política que cuestiona el modo de ser en el mundo y que nos permiten otro modo de elasticidad dentro del sistema, posiblemente, y si bregamos para ello, tendremos en un futuro un sistema científico, tecnológico y artístico mucho más dúctil, mucho más humano, mucho más solidario, mucho más empático, que es lo que necesitamos en este momento para que un tejido social bregue por sus derechos, establezca una posición crítica sobre hegemonías políticas que nos están haciendo mucho daño y que le permita al sistema universitario pensarse en una situación de escucha social y de acompañamiento de todo aquello que en este momento está siendo vilipendiado, destrozado, cuestionado. Particularmente creo que las artes están para eso, creo que el conocimiento está para eso, y que si bien esto tiene que ver con la investigación en artes, es un llamamiento, si se quiere, a otras políticas de posicionamiento político en cuerpos situados que dejen de naturalizar constructos cristalizados que además son utilizados por, en este momento por las lógicas de poder para decir que lo nuestro no vale. Lo nuestro vale en la medida que un cuerpo singular, un cuerpo subjetivado, entre en contacto con otro cuerpo
subjetivo y que tiene una politicidad clara, y arme tejido. Las artes, por su modo de ser, construyen ese tipo de tejido. Por eso son peligrosas, por eso cuestionan el sistema y por eso son aquel objeto en este momento de crítica y vilipendio total. Discúlpenme si llegué a este estado de la cuestión, pero la investigación en artes para mí es eso. Solo que ahora es un elemento político y es un elemento de intervención que no podemos dejar de lado. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Valdés. Eh, la verdad es que nos moviliza escucharla, nos moviliza porque nos pone por delante, ¿no? Un estado de situación, o sea, siempre uno eh, piensa desde dónde va a abordar la cuestión de la investigación en arte, estas diferenciaciones que estaba realizando, eh, contraste entre la teoría y la práctica, esta cuestión de desestructurarnos y de poder pensar desde lo hegemónico, ¿no? Realmente nos interpela profundamente y le agradecemos muchísimo que nos haya traído este debate o esta inquietud, ¿no? Al terreno de la investigación, que como le decíamos y cuando hablábamos también, por ahí se quiere poner a la investigación sobre arte del mismo modo que otros campos disciplinares y nos olvidamos que tenemos que trabajarlo desde otro lugar, ¿no? Como usted lo expuso. Voy a compartir algunas apreciaciones y algunas preguntas, comentarios que nos fueron dejando. Excelente, muy buena presentación, muchas gracias. Excelente exposición, vital para quienes recorremos los sinuosos, disculpen la letra, los sinuosos senderos de la investigación, creación oxigenante y necesaria para los tiempos actuales. Muchas gracias por lo compartido, doctora Valdés. Esta cuestión de sinuosos senderos y la creación oxigenante me parece que fue bastante trabajada y abordada por usted, ¿no? Excelente exposición, muchas gracias, bueno, al proyecto y a la iniciativa. Por ahí es poder seguir pensando en voz alta desde esta cuestión de subjetividad, subjetividad, como usted dijo al final, intentando crear estas redes desde otro lugar, ¿no? Salirnos un poco desde esos formatos, de esas preformaciones que tenemos y que a veces nos cuesta dejar de lado, porque todo lo que nos desestructura nos incomoda y lo que nos incomoda a veces no lo queremos trabajar. Por lo tanto, me parece muy desafiante. Otra cuestión, una pregunta para la doctora. ¿Qué opina con los que se mantienen muy en el molde tradicional y no se abren a lo nuevo? Eh, no sé, le dejo la A ver, pregunta. para que alguien rompa el molde, tiene que pasar algo que sea exclusivamente personal, que le invite a ponerse en otro lugar. Eh, la cuestión de la experiencia, es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, eh, una tesis doctoral es el producto de una historia de vida, aunque el objeto sea, vaya a saber cuál. Entonces, quienes están, a ver, tiene que existir todo conjuntamente, la variedad. Por eso digo, yo hablo mucho de la elasticidad del sistema, cuán anquilosado está. Digámoslo claramente también, Mónica, y no sé quién es la que hace la pregunta, es decir, la universidad como institución es una institución medieval. Es decir, empezar a pensar otros modos de evaluación, otros modos de recirculación, va a poner en entredicho la función de la universidad y un nuevo modo de acomodarse a un mundo que no es el mismo, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII. Entonces, el problema para mí no está en quien piensa como piensa y no se mueve, no se mueve, y aún así, Epur se mueve. Es decir, no se mueve
esa persona, pero se mueve el resto. Mi pregunta es, en todo caso, es ¿qué podemos hacer para que aquello que hacemos dentro del aula incida en un movimiento en otra generación, en otros pares? Porque el quien no se mueve sería un acto entre soberbio e imposible que yo pudiera dar cuenta de qué es lo que hace que una persona no se mueva. Es decir, hay una configuración de la compleja capa de cebollas que somos, de todo lo que hacemos y cómo nos hemos formado para, para que se nos mueva el piso debajo de los pies. Y lo que se necesita es que el piso se mueva debajo de los pies. Si no, no puedo ver cuál es mi capacidad de salto. Ahora, ¿qué es lo que hace que a mí me mueva el piso bajo los pies? Respecto de lo que le puede pasar a un colega, me excede. En todo caso, acompañar, entender que son procesos complejos que te pueden llevar muchos años, porque uno no desmonta Foucault de por medio, o quienes ustedes quieran, no desmonta un episteme en 2 días. No desmonta un modo de ser de las cosas en 2 días. Entonces, hay que tener en este momento, lo bueno es aupar el resquebrajamiento, ¿no? Y ver qué es lo que se abre en ese hueco y tomarlo. Y aceptar que esto va a suceder, pero no podríamos a ver, en la práctica a uno le dan ganas de ahorcar al que, al que no se da cuenta, pero en realidad uno tiene que ser lo suficientemente amoroso para darse cuenta, amoroso en el sentido del amor y el afecto, porque el otro está afectado por su propia sensibilidad, percepto y su forma de entender ese mundo sensible, en este agenciamiento de la percepción, en este modelo de mirar el mundo, que es el de la otra persona. ¿Cuánto puedo hacer yo? Eso no sé. Hay que acompañar, dialogar y hay una cosa que también es para mí muy importante. ¿Qué podemos hacer? Seguir hablando, porque estamos en la era del grito porque sí, del grito desalmado. Tenemos una muestra evidente todos los días de eso. Entonces, el grito por el grito no permite la escucha del otro, de la otra, del otro, ni permite que yo pueda escucharme. Entonces, para mí, un problema básico es la escucha. La escucha, recomponer el tejido de la escucha, porque, porque además la disidencia lo que permite es encontrar un lugar común o también que me obligue a mí a la elasticidad de la argumentación. Otra cosa que está perdida de vista, argumentar, argumentar. ¿Qué puedo hacer? Comprender, que ya nos lleva mucho tiempo comprender, ¿eh? Genial. Le dejo otro comentario. Dice, muy interesante el abordaje de la complejidad, la interdependencia, la transdisciplina. Los artistas que nos formamos en otras disciplinas e integramos nuestras prácticas solemos resultar raras. Bueno, un poco es este compartir, esta escucha que está mencionando, ¿no? Y coincido con esta cuestión, bueno, además de que siguen felicitando por la exposición, coincido con esta cuestión de que primero se nos tiene que mover el piso, ¿no? Ujú. Para poder empezar a andar, a cambiar o provocar un cierto cambio en nosotros y en esa red que nos contiene. Así que, y la cuestión de la escucha y la comprensión me parecen fundamental. Así que, bueno, siguen las felicitaciones. Así que eh, agradecemos nuevamente a la doctora María Valdés por su disposición, por compartirnos reflexiones y aportes muy interesantes sobre una mirada muy compleja de lo que es esta primera eh, cuestión que señalaba entre investigar sobre arte e investigar en arte, qué pasa cuando el artista investiga, ¿no? Así que, bueno, seguimos pensando desde ese lugar de incomodidad que nos interpele y que nos permita seguir construyendo otros modos y otras cuestiones. Muchísimas gracias y Gracias a buenas ustedes. noches para todos.